De eso estamos seguros todos, de que vamos a cambiar y de que va a seguir el Ecuador en ese camino al desarrollo. Mi preocupación es, Alejandro, la derecha va a ser recalcitrante. Por allá están los de Construye 25, que tienen una cantidad de asambleístas queriendo asociarse con otro grupo para no dejar gobernar. Es una situación extremadamente grave. Creo que va más allá ya de la mayoría de asambleístas que tiene la Revolución Ciudadana. ¿Qué va a pasar con eso a su punto de vista, doctor? Yo creo que una vez que se realice y se determine la victoria del binomio González-Arauz, ella va a tener la oportunidad y la obligación también, tal como lo ha manifestado anteriormente, de conversar con todas las bancadas, porque el país necesita unidad, necesita paz. Y creo que más allá de las diferencias políticas y criterios e ideologías políticas, todas las bancadas, todos los asambleístas tienen la obligación de trabajar en beneficio del Ecuador. No creo que vayan a estar con estas rencillas porque no sería lo oportuno ni lo necesario para cada uno de los ecuatorianos que justamente van a valorar y determinar quiénes están a favor del desarrollo, del progreso y quiénes están a favor de la desunión y del desastre en el que vivimos actualmente. Ese desastre que lo llevó adelante Moreno con la traición al gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy sale a decir que él es el que ha salvado al país, que iba a una peor catástrofe de la que estamos. ¿Qué pretenden con eso, doctor? Y claro, y se demuestra y se evidencia que Daniel Noboa no es una corriente joven o novedosa o nueva. Se ha aliado con toda la partidocracia, se ha aliado con actores políticos que destruyeron este país, como lo es Lenín Moreno, se ha aliado con el gobierno actual, que mediante un gobernador lo ha estado apoyando abiertamente. ¿Cómo podemos hablar de qué es lo nuevo? Lo nuevo es un camino de esperanza, es un camino de unión, es un camino de paz, y ese es el que propone Luisa González. Ese es el Ecuador que necesitamos y el que queremos, ese país que nos va a brindar bienestar. Y eso creo que los ecuatorianos también tienen que valorar. Y precisamente se tiene que valorar desde la ciudadanía de a pie. Hay un problema grave en el Ecuador y son crímenes no resueltos. Alejandro, a mí no me gusta tocar el tema, pero me gusta que mis analistas hablen de ese tema porque, a ver, asesinaron a Cherres. Se dice la mafia albanesa y se vinculó al gobierno de Guillermo Lasso. Alejandro, se dice del alcalde de Manta. Había también vínculos por allí, pero no se sabe claramente qué ha pasado. Más aún, se habla del crimen de Fernando Villavicencio, pero nada aclara. Y la fiscal todo guarda en secreto, porque todavía no se sabe, aún no sabemos. Hay presos y luego salen los presos, en fin, pero al país no se le está diciendo la verdad. ¿Cuál es su criterio con respecto a eso, Alejandro? Creo que, en primer lugar, los órganos de control claramente se han visto afectados por la poca institucionalidad que conllevó la consulta del año 2018, del gobierno de Moreno, que destruyó por completo la estructura estatal. Luego de esto, devino a una ola de impunidad que también se ha visto reflejada por la falta de inversión en la función judicial. Y es por eso que la candidata Luisa González y próximamente presidenta manifestó en el debate que ella iba a invertir porque en la función judicial, porque mediante la justicia es el mecanismo donde vamos a poder combatir esa corrupción. Y también es fundamental que los nuevos órganos de control sean designados de manera transparente y sean designados con la finalidad de poder llevar el país hacia donde todos queremos. Estoy seguro que eso también va a avanzar y que una vez que Luisa González pueda ya asumir la presidencia e implementar las políticas públicas de bienestar que todos queremos, también va a ser interesante un debate de reforma constitucional porque creo que lo necesitamos urgentemente también. Alejandro, ¿es necesario en todo caso iniciar en el Ecuador una asamblea constituyente de plenos poderes para solucionar el sinnúmero de vacíos? ¿O cree usted que se puede hacer a través de la vía de la Asamblea Nacional, reformas constitucionales?
Creo que para eso es importante un diálogo con la ciudadanía. Es decir, si la ciudadanía, después de la ruptura que hubo constitucional en el año 2008, se siente todavía identificada con la Constitución, o si es que es necesario una reforma que los cimientos de nuestro país puedan fortalecer, una reforma que pueda brindar los valores que queremos como ecuatorianos y una reforma que pueda también adoptar políticas de todos con la finalidad de justamente encontrar esa unión y esa paz. Eso tendremos que valorarlo una vez que el gobierno de Luisa González esté posesionada, esté vigente, y después pues abrir esas puertas de diálogo, de deliberación, que es hacia lo que ella ha comentado justamente, hablar con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales, para poder crear un Ecuador de paz y un Ecuador de progreso. Ricardo, pero definitivamente el pueblo necesita una asamblea constituyente, ¿o no? Porque el país está destrozado, está desinstitucionalizado, pues. Ricardo. En mi opinión particular, creo que el Ecuador necesita una asamblea constituyente. Sin embargo, insisto, la deliberación y el diálogo con todos los sectores sería muy importante e interesante. Pero la asamblea constituyente no es lo urgente. Lo urgente ahora es combatir la seguridad, la delincuencia, poder fomentar salud, poder fomentar educación, poder fomentar trabajo y empleo para todos y poder erradicar la violencia que se vive en la actualidad. Y luego, ahí sí poder dialogar sobre las reformas que necesita el país, sea mediante una enmienda, una reforma parcial o la asamblea constituyente. De manera particular, creo que la ruptura que vivimos en el año 2008 y la destrucción que tienen nuestras instituciones estatales solo se puede solucionar mediante esa constituyente, pero insisto, el Ecuador tiene que entrar en un proceso de diálogo real para poder avanzar hacia eso. Alejandro, aún no podemos tener Contralor General del Estado. Unos discuten, otros entran, unos dicen que no, otros incitan al odio. ¿Qué va a pasar con ese tema, Alejandro? ¿Qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué pasa con este sector de ciudadanos que deben, esa comisión que debe de calificar al nuevo Contralor? ¿Quién tiene las manos metidas ahí? Porque le está dando vueltas y vueltas al tema y no dejan que el Consejo de Participación Ciudadana camine. Y justamente eso es como consecuencia de la falta de institucionalidad que vive el país. Justamente de la consulta popular. En un momento tuvimos prácticamente a todos los órganos de control con encargados, procurador, superintendencias, contralor, entre otros. Es una barbaridad. No se puede vivir así, en paz, en estabilidad. El Ecuador necesita justamente, insisto, esos cimientos sólidos para saber cómo podemos avanzar en conjunto y que nuestras instituciones trabajen en beneficio del Ecuador. Pero si es que existen esos intereses particulares que justamente llevan a todos estos problemas, a todos estos impases que se ha vivido en cada institución estatal, no vamos a poder encontrar esa estabilidad ni tampoco instituciones que nos brinden confianza. Los ecuatorianos necesitan esa confianza, pero una vez que tengamos políticas públicas en favor de los más necesitados. Y para eso necesitamos que este 15 de octubre pueda vencer el binomio González-Arauz, la Revolución Ciudadana, para de ahí poder implementar todos estos mecanismos, todas estas propuestas y poder tener un mejor país. Porque el país de hoy es un país de terror, es un país de abandono y no podemos seguir así. Alejandro, yo tengo una preocupación y es una preocupación fuerte porque, a ver, el país está caído, si es verdad. Tenemos dos líderes que son Luisa y Andrés. El tema de Andrés es importantísimo porque es uno de esos hombres que lucha mucho por la cuestión económica y es reconocido a nivel internacional. De hecho, fue asesor de Lula en la parte económica en Brasil para el restablecimiento económico. ¿Hacia dónde camina el Ecuador cuando tengamos una oposición rancia y recalcitrante? Yo hice una pregunta hace un momento sobre eso, pero se me queda algo importante. ¿Será que van a dejar gobernar o será que Luisa tiene que hacer como el presidente Correa y decir, bueno, señores, no me dejan gobernar, hasta luego, bye bye, váyanse a sus casas? Creo que el primer lugar o la primera opción tiene que ser el diálogo y tiene que ser un diálogo abierto con todos los sectores, insisto, políticos y sociales,
porque el Ecuador en 18 meses de gobierno necesita avanzar. Y entonces entrar en un conflicto desde el inicio no sería lo adecuado. Claro, si los sectores políticos no tienen la aspiración de que el país pueda progresar y desarrollarse, pues tendremos que buscar otros mecanismos constitucionales válidos para justamente poder tomar el control. Pero lamentablemente no sabemos qué va a suceder. Lo importante es justamente el 15 de octubre ver cómo los ecuatorianos deciden mayoritariamente un gobierno de esperanza, de progreso, de desarrollo, de bienestar social. Y luego de eso, cuando ya Luisa sea presidenta y Andrés sea vicepresidente y puedan empezar a implementar las políticas públicas, pues entrar a ese diálogo, a ese proceso de deliberación. Y si es que lamentablemente no hay esa opción, esa posibilidad, buscar mecanismos constitucionales. Ricardo, Fiscalía no da cuentas de lo que tiene que ser. ¿Crees tú que se le tiene que iniciar una acción desde la Asamblea? Una. Dos. La segunda, la Asamblea quedó todavía en deuda porque el señor Lasso cogió y la disolvió y se acabó el lío, pero falta como que, creo que al presidente hasta un año después o al funcionario se le puede iniciar un juicio político. Aclárame ese tema o continuar con el juicio político, porque el presidente hizo tantas barbaridades en el Ecuador que hoy, precisamente por eso la Asamblea lo convocó a juicio político y él se la sacó por la tangente. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Creo que la Asamblea va a tener dos roles claros e importantes. Primero, legislar con leyes o proyectos económicos urgentes que estoy seguro que Luisa González va a presentar ante la Asamblea Nacional con la finalidad de poder reformar las normas jurídicas para justamente brindar bienestar, para que justamente podamos traer las reservas que están en Suiza sirviendo para nada, para invertirlas en seguridad, en proyectos y que pues nuevamente se reactive la economía ecuatoriana. Y luego de esto, pues la segunda labor es fiscalizar a todos los órganos de control y fiscalizar al presidente de la República. Pero lo inicial, insisto, es la urgencia de esas políticas sociales. Los más necesitados de nuestra patria necesitan ayuda estatal urgentemente y no podemos entrar de inmediato a conflictos innecesarios. Tenemos que encontrar los mecanismos, los caminos, las vías para brindarles esa vida digna que se merece cada ecuatoriano y de ahí poder valorar otros inconvenientes o problemas, porque el país tiene muchos problemas, pero lo principal siempre serán los más necesitados, los más pobres de nuestra patria, porque ellos necesitan urgentemente esa atención estatal. Ahora hay un asambleísta de Construye 25 que fue destituido. Se lo elige, sale electo, pero de acuerdo a la ley él no puede entrar en funciones, ¿o sí puede, Leandro? No, claramente tiene un impedimento para ejercer un cargo público, sea de elección popular o sea por otro tipo de designación. Pero insisto, estamos a prácticamente 11 días, 10 días de las elecciones. Hay que enfocarnos en poder elegir de manera adecuada, que todos los que nos escuchan, que todos los que nos ven, que todos los que nos leen en las redes sociales puedan entender que estamos en una elección histórica, porque puede ser una elección de un punto de no retorno. Y no podemos perder la oportunidad también de tener a gente capaz en la presidencia, en la vicepresidencia, en los ministerios, para justamente poder tomar las decisiones rápidamente y adecuadamente que permitan brindarle bienestar a las grandes mayorías de nuestra patria. Estoy seguro que este domingo 15 de octubre se va a tomar la decisión adecuada y correcta, que tendremos a la primera presidenta electa del país que tiene una sola motivación, que es la justicia social por la patria, la justicia social para los más necesitados, la justicia social en cada estrato de nuestro país y de esta manera poder avanzar, progresar y salir de este estado de terror que vivimos. Falta poco, hay que tener esperanza, hay que tener unión y hay que tener toda la ilusión de que vamos a poder darle una vuelta a esta situación que vivimos. Alejandro, cede su tiempo. Quiero sacar como conclusión de esta entrevista. ¿Es necesario? Sí. Los temas más importantes, tomarlos hacia el camino del desarrollo del Ecuador. El tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación. Un padre de familia, ¿cuántos niños se quedaron sin ir a la escuela, Alejandro? Porque se privatizó todo. O sea,
Es más, el profesor te manda a comprar la lista de útiles, cómprela en esta librería. Es decir, ya, como era el viejo país, recuerdas, Alejandro, cuando tú eres muy joven, pero ese viejo país nos hacía eso, pues. Los que no tenían dinero no podían estudiar. Y saco como conclusión, Alejandro, y para finalizar, que al Ecuador hay que comenzarlo a impulsar desde abajo, con las bases, con el poder popular. Es lo que entendí de toda la entrevista esta noche. Es decir, ese país de un abandono total por parte del gobierno no puede continuar. Y ese país de políticas públicas para intereses particulares tampoco puede seguir. Nosotros necesitamos un gobierno y un país de políticas públicas para las grandes mayorías de nuestra patria. Y luego de haberles brindado bienestar en cuanto a la salud, que tengan las medicinas necesarias, las medicinas fundamentales, porque con la vida de cada uno de nosotros no se juega, que luego tengan garantizado el derecho a la educación a nuestros jóvenes para que puedan tener un mejor futuro y que también haya un fomento en la parte laboral, es decir, que haya inversión estatal, que haya de ahí inversión extranjera y que después pueda crearse plazas de trabajo para que podamos vivir con bienestar, para que podamos tener ingresos, para que podamos armar un plan de vida. Luego de eso, nosotros vamos a poder avanzar hacia los otros problemas estatales y eso sí, dentro de un marco de deliberación, de diálogo, de unión y de paz, porque eso es lo que necesita Ecuador y esos son los objetivos de Luisa González.